tal? ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a su canal Contadora para Todos. Yo soy el contador Martín Cuatepizzi. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que son los viáticos. ¿Cuáles son las reglas que tenemos que cubrir para que los viáticos sean exentos? Hemos estado hablando mucho de lo que es la reforma fiscal. La verdad que es un tema muy interesante, ya que son cosas que pues vienen en un futuro y que debemos de cumplir. Sin embargo, también hay algunos otros conceptos que estamos dejando de observar adecuadamente, o al menos es lo que me he dado cuenta ya en la práctica profesional, como es el tema de los viáticos. Vamos a empezar por analizarlos y darle los fundamentos fiscales para que ustedes puedan identificar cuál es el correcto manejo o funcionamiento de los mismos. Bueno, como ustedes saben, todos los gastos que nosotros hacemos para la organización deben de ser estrictamente indispensables, como que esa es la generalidad. Y en el artículo 28 de Ley del Impuesto sobre la Renta, pues nos marca cuáles son los gastos que no van a ser deducibles. Sin embargo, aquí hay que leerlo, como dicen los expertos, en contrarios census. Hay que interpretarlo de esa manera. ¿Por qué razón? Bueno, porque en muchas ocasiones nos dicen, oye, siempre sí van a ser deducibles, pero tienes que cumplir algunas características especiales. Y ese caso, pues, es el de los viáticos. Aquí, como podemos observar, el artículo 28 en su fracción quinta, que es la que regula los viáticos específicamente, nos habla que los viáticos pueden ser deducibles cuando se realizan en el extranjero o en el país, y cuando se destinen únicamente a 4 conceptos: hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje. Si estos 4 conceptos se cumplen, entonces estamos en presencia de viáticos y por lo consiguiente vamos a poder deducirlos siempre y cuando cumplamos las demás disposiciones legales. Por otro lado, se encuentra la parte de que las personas para las cuales entregamos estos viáticos deben de tener una relación laboral o deben de tener una prestación de servicio profesional, es decir, deben de estar contratados. También nos indica que cuando se aplique dentro de una faja de 50 kilómetros que circulen el establecimiento del contribuyente, no serán deducibles, y si se aplican lejos o afuera de esa faja de 50 kilómetros, entonces sí serán deducibles. Y eso creería que es la regla general que todo el mundo conoce. Oye, los viáticos son deducibles, sí, cuando son arriba de 50 kilómetros. Entonces, es la regla general. Sin embargo, bueno, como ustedes pueden observar, hay más reglas. Ahorita, como ya vimos, bueno, debe ser para alimentos, para hospedaje, para transporte, o en este caso para el uso o goce temporal de vehículos o para el pago de kilometraje. Únicamente, si no, no se va a poder considerar un viático o un gasto de viaje. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Entonces, básicamente aquí lo que me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Sí puedes hacerte deducible los viáticos tanto en territorio nacional como en el extranjero, pero cuando son en territorio nacional sí deben de estar amparados con un comprobante fiscal, y aquí no hay facilidad. Pero bueno, ¿cuáles son en este caso los requisitos para los gastos en el extranjero? Aquí los requisitos vienen explicados en la resolución miscelánea fiscal en el numeral 2.7.1.16, y en este me dice, oye, para los efectos del artículo 29 y 29A, ante penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base en comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, podrán utilizar dichos comprobantes siempre que contengan los siguientes requisitos. Y aquí me dice nombre, denominación o razón social, domicilio y, en su caso, número de identificación fiscal o su equivalente de quien lo expide. Aquí, cuando me dice en su caso, me está indicando, oye, debes de poner el ID fiscal de la persona que te está emitiendo ese comprobante para que pueda ser deducible. También me dice que debe de tener el lugar y fecha de expedición. Y en la fracción tercera me dice clave del RFC de la persona a favor de quien se expide. Pero hay países que no te ponen esa clave de RFC. Entonces me dice, o en su defecto, nombre de dicha persona. Es decir,
puede tener la clave del RFC o con el puro nombre podríamos hacerlo deducible. También me indica que debe de contar o debe de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29A, fracción quinta, primer párrafo. Y aquí lo puse muy pequeñito. Si lo estás viendo en un smartphone, seguramente no lo vas a conseguir ver. Pero bueno, yo te lo leo. Nos dice que esta fracción quinta que está mencionando, que debe traer la cantidad, la unidad de medida y la clase de los bienes o mercancías en la descripción. Y aquí me dice que lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de uso o goce temporal, solo se aplicará cuando dichos actos o actividades sean efectuadas en territorio nacional de conformidad con la ley del IVA. Pero bueno, esta regla nos habla específicamente de todos los comprobantes que son expedidos en este caso por personas que no tienen un establecimiento permanente en México. Por lo consiguiente, podríamos ocupar estas disposiciones para poder hacer deducible gastos en el extranjero. Muy bien, esperando que hasta aquí venga todo entendido, pues vamos a continuar. Y si no, pues ya saben, regresen al video para que puedan volver a escuchar lo que acabamos de mencionar y se pueda ir, en este caso, entendiendo. Ahora vamos al reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, porque bueno, ya vimos la ley como tal, que nos dice que cuando circunde a 50 kilómetros, pero ¿qué nos dice el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta? Dice que se entenderá por establecimiento del contribuyente aquel en que se preste normalmente sus servicios, la persona a favor de la cual se realice la erogación. Aquí no es otra cosa más que debes de comprobar que efectivamente estás fuera de esa faja de 50 kilómetros. He visto en muchas ocasiones y en varios contribuyentes que a lo mejor tienen sucursales en otros estados y cuando hacen venir en este caso a su trabajador hacia el domicilio de la casa matriz, pues normalmente facturan con el domicilio de la casa matriz. Esto ya nos está metiendo en alguna complicación con relación a esta deducción, porque si bien podemos comprobarle a la autoridad pues que efectivamente no está ubicado en esta casa matriz, sino está ubicado a lo mejor en otro estado, puede ser en Mérida, puede ser en Nuevo León, puede ser en Baja California Sur, no sé, en cualquier otro estado, pues bueno, aquí tendríamos que ocupar otros documentos para demostrar esa materialidad, como por ejemplo la alta del Seguro Social, el registro patronal, en fin, ya nos están metiendo otras complicaciones. Por lo consiguiente, yo sugiero siempre que cuando vengan trabajadores o colaboradores que se ubican en otros estados hacia la casa matriz, se facture con el domicilio fiscal, pues en este caso de la sucursal. Debemos de estar dados de alta en cada una de las sucursales y por lo consiguiente es lo que yo sugiero. También en relación a las personas que nos prestan servicios profesionales, bueno, vamos a pensar que yo me encuentro ubicado a lo mejor en Ciudad de México y me vienen a hacer una auditoría desde Nuevo León. Bueno, la persona que me presta el servicio profesional pues está dado de alto ubicado en Nuevo León, por lo consiguiente sin problema va a poder llegar aquí a mi estado para que me pueda hacer una auditoría. Entonces a eso se refiere. Y aquí me indica, serán deducibles cuando dichas personas se desplacen fuera de una faja de 50 kilómetros que circunden el establecimiento de dicho contribuyente. Quien preste el servicio deberá proporcionar al contribuyente, y aquí algo muy importante y creería que la mayoría de los contribuyentes lo están haciendo, una relación de los gastos anexando los comprobantes fiscales respectivos, excepto los comprobantes expedidos en el extranjero, mismos que deberán cumplir con los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general, los cuales ya pudimos observar. Y esto se encuentra en reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 57, chicos, ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos analizando. Cuando los viáticos y gastos a que se refiere este artículo, y aquí mucho ojo, beneficien a personas que presten al contribuyente servicios profesionales, los comprobantes fiscales deberán, y lo ponen como obligación, ser expedidos a nombre del propio contribuyente, es decir, de aquella persona que me está prestando el servicio profesional. Aquí si ustedes lo correlacionan, bueno, podrían darse cuenta que me dice, oye, sí va a ser deducible los viáticos que le des
a tu prestador de servicio profesional, pero este deberá de facturarlos a su nombre y posteriormente deberá de entregarte una factura por esos viáticos. Pero esa factura deberá venir junto con una relación detallada de los viáticos que correspondan, para que de esa manera también podamos identificar si cumplen o no cumplen con el requisito de los topes señalados en la propia ley del impuesto sobre la renta. Entonces, mucho ojo con esto, porque yo he visto a algunos contribuyentes que de repente le prestan servicios profesionales y expiden estos contribuyentes o solicitan la expedición de esas facturas a nombre del contribuyente que los contrató y no a su propio nombre, lo cual en el reglamento pues ya podemos observar que está inapropiado, ¿de acuerdo? Si benefician a personas que le prestan servicios profesionales subordinados, es decir, a trabajadores, y ahí seguimos con esta parte de que únicamente serán deducibles cuando son servicios profesionales contratados por el contribuyente o cuando son trabajadores. Aquí me dice que los comprobantes fiscales podrán ser expedidos a nombre de dichas personas, en cuyo caso y para efectos del artículo 18, fracción octava de la ley, se tendrá por cumplido el requisito de respaldar dichos gastos con el comprobante fiscal a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúe el pago. Fíjense que este 18 que ya nos está mencionando, pues es el que nos habla de los ingresos del contribuyente u otros ingresos del contribuyente. Y aquí nos está diciendo este artículo 18 en su fracción octava que si tú no compruebas esos viáticos, bueno, entonces van a ser un ingreso para ti como contribuyente. Y aquí nos dice en el reglamento del impuesto sobre la renta que aún yo podré solicitar los comprobantes a mi nombre, lo cual, bueno, es facilidad, sin embargo, no lo recomiendo porque complica mucho el hecho de que nosotros lo podamos hacer deducible. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Me dice que los gastos de viaje destinados a la alimentación en territorio nacional será de 750 pesos el límite superior, es decir, lo máximo que puedo gastar por día. Y en el extranjero, 1,500 pesos. Entonces, aquí ya empezamos a ver lo que son los límites para la alimentación, tanto nacional como extranjero. Y el contribuyente acompaña el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. Aquí me está diciendo, oye, van a ser deducibles siempre y cuando me acompañes con el hospedaje o transporte. Y después me pone otras reglas que quiero que le pongan mucho ojo. Dice, cuando la documentación que ampara el gasto de alimentación, el contribuyente únicamente acompañe el comprobante fiscal respectivo al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo solo procederá cuando se efectúe el pago mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. Es decir, oye, mira, si tú me adjuntas el gasto de hospedaje y el gasto de transporte, puedes pagarlo en efectivo y no va a haber ningún problema. Pero si tú no me adjuntas el hospedaje y únicamente me adjuntas el transporte, entonces págamelo con la tarjeta de crédito. Aquí la verdad es que yo he visto en la práctica que la autoridad está permitiendo no solamente las tarjetas de crédito del contribuyente, sino también la tarjeta de débito y también monederos electrónicos de las personas morales o físicas por las cuales está contratado. Pero mucho ojo con esto, porque es algo que en la práctica, la realidad es que muy pocas empresas revisan. Sin embargo, creo que es muy relevante porque la autoridad tiene, en este caso, las herramientas legales para poderte decir en algún momento, ¿sabes qué? Esto no es deducible. Y imagínense si ustedes, dentro de sus actividades, una de las más preponderantes es estar precisamente estar de viaje para dar asesorías, o a lo mejor eres un agente de viajes, en fin, quizás sea tu gasto más fuerte. Entonces, mucho ojo con esta parte, porque he visto que no lo revisan adecuadamente los contribuyentes. Muy bien, continuemos con el análisis. Me dice, los gastos de viaje destinados al uso o goce en temporal de automóviles y gastos relacionados serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 850 pesos diarios, cuando se logren en territorio nacional o en el extranjero. Aquí la realidad es que se me hace una exageración la cantidad que están poniendo y una exageración hacia abajo, porque cuando uno va de viaje, normalmente la renta de vehículos, el más barato, cuesta 1,300, 1,400 pesos. Y ya, bueno, descuento hacia arriba, ¿no? Pero bueno, es una
un límite que a mí se me hace un poquito fuera de contexto, la realidad. Y el contribuyente, ojo, esta parte es importante. Y el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o el transporte. Entonces, si va a ser deducible mi renta de automóvil, siempre y cuando presente yo el hospedaje o el transporte, uno u otro, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con ello, porque son requisitos. Si no tienes uno, no puedes deducir, en este caso, la renta de los automóviles. Aquí hay una facilidad que creería que es importante conocer, si es que ustedes no la conocen. Pero vamos a leer hasta el último la trampa que pone la autoridad. Me dice, los contribuyentes podrán deducir los gastos erogados por concepto de gasolina, aceite, servicio, reparaciones y refacciones cuando se efectúen con motivo del uso del automóvil propiedad de una persona que preste servicios personales subordinados, es decir, los trabajadores. Un trabajador me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ocupar mi automóvil y tú págame lo relacionado al mantenimiento. Entonces, bueno, aquí está la facilidad y creeríamos a simple vista que se puede, ¿no? Entonces, y aquí vamos a continuar leyendo. Subordinados al contribuyente y sean consecuencia de un viaje realizado para desempeñar actividades propias del contribuyente. Entonces, hasta ahí todo muy bien, todo luce muy bien. Después me dice, la deducción a que se refiere este artículo no podrá exceder de 93 centavos por kilómetro recorrido por el automóvil, sin que dicho kilometraje pueda ser superior a 25,000 kilómetros recorridos en el ejercicio. Y además se reúnan los demás requisitos que para las deducciones establecen las disposiciones fiscales. Aquí le estoy poniendo aquí hasta arriba en rojo cuánto es lo que equivale en dinero. Son 23,250 pesos lo que podríamos erogar como empresa si es que mi trabajador ocupa su vehículo para poder hacer alguna actividad relacionada pues a las propias funciones de la empresa. Me imagino un agente de ventas, ¿no? Por un ejemplo. Pero aquí viene la trampa. O los gastos que se hubieran erogado con motivo del uso del automóvil propiedad de la persona que preste servicios personales subordinados al contribuyente. Deberán haberse realizado en territorio nacional y estar amparados con el comprobante fiscal expedido a nombre del contribuyente, siempre que se distinga dichos comprobantes de los que acrediten los gastos efectuados en los vehículos de su propiedad. Asimismo, y ahí viene la trampa, se deberá acompañar el comprobante fiscal que ampare el hospedaje de la persona que conduzca el automóvil o el vehículo. Imagínense, si yo, por ejemplo, vivo en Puebla, voy al Distrito Federal, no me quedo en el Distrito Federal, bueno, entonces, ¿cómo voy a tener comprobante del hospedaje si vivo tan cerca? Si fui a hacer actividades, si fui a dar asesorías, si es algo relacionado a mi actividad económica y me estás prohibiendo hacer deducible ese gasto únicamente porque no se quedó en el Distrito Federal o Ciudad de México como ahora lo conocemos. Entonces ahí está la trampa. Mucho ojo con esta parte. Sí te da la facilidad, pero después te la niega. Es como cuando engañas a un niño, le das la paleta, pero simple y sencillamente no le quitas el papelito para que se la pueda comer. Eso se me hace un poquito incongruente por parte de la autoridad. Continuemos analizando. Me dice que los gastos de viaje destinados al hospedaje solo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 3,850 pesos diarios cuando se eroguen en el extranjero. Y aquí fíjense, chicos, que yo cuando era yo chavillo, estaba yo muy joven, estaba yo leyendo ya lo que es en este caso la ley de impuesto a la renta, y cuando leí este fragmento, porque tiene muchos años, entonces así, bueno, y en territorio nacional, ¿cuál es el límite? No lo encuentro por ningún lado. Sin embargo, pues simple y sencillamente es que no hay límite. Si no está limitado en la propia ley de impuesto a la renta, es que no hay límite. Pero acá me dice algo muy importante. Y el contribuyente acompañe a la documentación comprobatoria que los ampare. La relativa ¿cuál? Al transporte. Entonces sí está la parte del hospedaje como deducible, pero que adjúntame el transporte. Si no me adjuntas el transporte, no es deducible.
Mucho ojo con esto, chavo. Bueno, y ya para concluir esta parte de los viáticos, vamos a ver la última diapositiva y vamos a analizarla. Y esto es con relación a los seminarios, cuando dentro de la propia factura, en muchas ocasiones viene la parte del gasto de viaje. ¿Cuáles? Pues a lo mejor el propio transporte, el hospedaje, el alimento, y todo viene incluido en el seminario o en la factura del seminario. Pero aquí, ¿qué nos dice con relación a ello? Bueno, el artículo 28 en su fracción quinta, y ya sería el último párrafo, nos dice: cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o convenciones, ya sea en el país o en el extranjero, formen parte de la cuota de recuperación que se establezca, y el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que los ampare no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, solo será deducible de dicha cuota una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por día destinado a la alimentación. La diferencia que resulte conforme a este párrafo no será deducible. Así que, chicos, mucho ojo. Si ustedes en algún momento van a algún seminario, ya sea de contabilidad, o a lo mejor estás en otra carrera, pero estás ahorita interesado en identificar si estás haciendo bien tus deducciones, bueno, si vas a cualquier seminario, tienes que procurar que te desglosen cada uno de los gastos. Si no lo hacen, y bueno, tiene sentido. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, pues no van a poder conocer el límite, en este caso las autoridades, al momento de que revisen este gasto. Entonces deben de hacerlo, si no, como ya lo vimos, únicamente será deducible la parte, o mejor dicho, hasta el monto que permiten por alimentación, y acuérdense que son 750 pesos. Bueno, chicos, ahorita creo que ya está completo todo el tema de viáticos desde la parte empresarial, ya sea persona física, persona moral, para que ustedes puedan identificar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, o hacer algunas correcciones si es que tienen alguna área de oportunidad. Chicos, como siempre, les deseo todo el éxito del mundo. Vamos a hacer otro video también de viáticos, pero ahora viéndolo desde la perspectiva del trabajador, desde la persona física, para que podamos saber si tenemos que declararlo o no tenemos que declararlo. Así que bueno, les invito a que se suscriban. Si es que les gusta el contenido, por favor revísenlo. Hay bastante ya dentro del canal para que ustedes puedan analizar no solamente cuestiones fiscales, sino también cuestiones de normas de información financiera y contabilidad básica. Señores, jóvenes, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, les deseo todo el éxito del mundo, hasta pronto.